Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a 29 de mayo, lunes, y vamos a ver la tabacalera británica por petición de un miembro del canal y vamos a comparar cierta parte del gráfico con otra muy famosa portuguesa hace muchísimos años. Vamos a ver también Rovi, Faes Farma, Farmamar, Bankinter e Intel por petición de dos miembros del canal y por supuesto la última que es esta empresa de aquí que es Medical Properties, también por petición de otro miembro del canal. Ya sabéis, si os apetece suscribiros al canal, hacerlo y además activar la campanita para recibir la notificación de los próximos vídeos. Si queréis agradecer el trabajo, con un like me conformo. Pero si queréis colaborar con el canal, aquí abajo tenéis un botoncito en forma de corazón, apretáis y podéis donar la cantidad que os apetezca. Si además queréis tener ciertas ventajas, como pueden ser vídeos personalizados, análisis particulares, petición de fundamentales y demás, simplemente tenéis que uniros al canal para haceros miembros. Tenéis tres modalidades y el botoncito está aquí al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, donde pone unirme. ¿Que no lo veis? En el enlace, en la descripción del vídeo tenéis un enlace para haceros miembros del canal si os apetece. Bueno, vamos a empezar ya con BATS, que es la British American Tobacco, esta empresa tabacalera británica que entrega un dividendo maravilloso, pero no a cualquier precio, ¿verdad? No es lo mismo recibir. Este gráfico está en peniques, ¿vale? En peniques esterlinos. Y bueno, pues nos comenta nuestro amigo que te tengo aquí apuntado, Lionel, que había comprado a 3.000 peniques y le apetecía saber dónde podía promediar. Lógicamente es una empresa que llama mucho la atención porque la verdad que si queréis tener empresas por dividendos, las tabacaleras son de las mejores opciones. No traigo muchas porque la mayoría están extremadamente caras, muy caras. Pero sí es cierto que son empresas donde, bueno, por los gastos, digamos, en desarrollo de tecnología, por así decirlo, son prácticamente nulos. Son empresas que gastan muy poquito en su propia empresa, pero sí es verdad que luego entregan un dividendo maravilloso. Se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías en algunos casos, pero bueno, el desarrollo es el que es, ¿no? El problema, pues que siempre suelen estar bastante caras. Hay que aprovechar esas caídas circunstanciales ajenas a la empresa, que siempre hablo de lo mismo, ¿no? Vamos a aprovechar esas caídas circunstanciales ajenas a la empresa, como le ha pasado al Bankinter o como le ha pasado, por ejemplo, en el 2019-2018 a esta empresa, luego acompañado con las caídas del 2020 debido a la pandemia, para incorporar poco a poco estas empresas a nuestra cartera por parte de dividendo. Si lo queremos incorporar por parte de dividendo. ¿Por qué? Porque nos ofrece un dividendo muy generoso. Fijaros que ahora ya está pagando en el 2023 57, casi 58 peniques esterlinos. Ojo, netos, ya está descontado el 19% de la doble imposición, porque ya sabéis que hay acuerdos económicos entre ciertos países y no hay doble imposición, con lo cual se nos tendría que descontar solo el 19%. Y es cada 3 meses, con lo cual es maravilloso. Y bueno, nuestro amigo Lionel nos pregunta si yo he comprado 3.000 peniques, ¿dónde puedo promediar? Bueno, lo primero que nos llama mucho la atención aquí a este gráfico, nos tendría que llamar muchísimo la atención, es ver este gráfico abovedado. Cuando veamos un gráfico abovedado, tenemos que huir corriendo de él, ¿vale? Cuando vemos este gráfico abovedado, significa caída continuada, agotamiento. Esto es como algo parecido a una taza invertida. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues trajimos un gráfico hace muchos años, en este caso es Corticeira Amorim, que es una empresa portuguesa que nos lo pedía hace un suscriptor, yo creo que a mediados del 2021, y bueno, pues ha movido bastante la gráfica debido a la entrega de dividendos desde aquel momento, y donde veíamos al revés, una taza, ¿vale? Una taza, tenemos un movimiento alcista y se provoca este movimiento de taza de larga duración, estamos hablando de muchos años, bueno, pues lo normal es que si recupera la posición a esta especie de clavicular, el siguiente movimiento alcista puede ser tan interesante como el primero. Pero ojo, estamos hablando del gráfico invertido, es decir, tiene forma de taza. En nuestro caso estamos viendo BATS que tiene esta especie de taza que nos indica agotamiento de este movimiento alcista tan brusco que tuvo en el final de 2021 y durante el 2022. Y por lo tanto lo que nos queda es simplemente ver dónde retoma por niveles de Fibonacci, por dos cosas, niveles de Fibonacci y soportes lógicos. ¿Cuál sería el soporte lógico? Bueno, pues aquí estamos ya imaginando pues una línea de tendencia que podríamos trazar por aquí,
así un poquito a grosso modo, tampoco hay que obsesionarse con esas líneas de tendencia, pero veríamos ciertos niveles interesantes, ¿verdad? Aquí coincidirían mejor, otros coincidirían más abajo. Bueno, pues la línea de tendencia general estaría más o menos en esta zona de aquí. Esto sería una línea de tendencia general. No nos podemos fijar si hay demasiados máximos, demasiados mínimos. Es donde coincida el mayor número de toques, porque acordaos que en este tipo de movimientos tenemos empresas con mucho movimiento, mucho volumen. Bueno, pues va a dejar por el camino demasiados gap, demasiados movimientos. Se podría ajustar el gráfico un poquito mejor, se podría hacer varias cosillas, buscar el mayor número de impactos en esa línea de tendencia. Y como vemos, bueno, pues coincide bastante bien con el 50% de Fibonacci, ¿vale? En un principio, ese sería el análisis por soporte. No me gusta nada, no me gusta ni un pelo este tipo de análisis porque no refleja muy bien la realidad, porque estos soportes se podrían perder en cualquier momento y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Para entrar sí me gusta, porque no es lo mismo estar fuera y ver un buen punto de entrada que estar dentro y buscar un punto para promediar. Así que para promediar esto no lo hagáis nunca. Para promediar simplemente nos tenemos que fijar en el tipo de tendencia que está tomando. Para fijarnos en el tipo de tendencia que está tomando, vemos cómo hay máximos decrecientes, mínimos decrecientes y aún encima parece que se está acelerando. Cada vez hay los mínimos, parece que van más hacia abajo. Además tenemos las 4 medias en disposición descendente, sin pinta, no tiene aspecto de querer corregir. Hemos perdido el 61,8% de Fibonacci y dormimos por debajo. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de ir a buscar el 50% es altísima. Es decir, estamos hablando de los 2.570 peniques aproximadamente. Pero por el aspecto técnico que está tomando me recuerda muchísimo, por ejemplo, a Fluidra, por poner un ejemplo, ¿vale? Y no se suele parar donde el 50%, ni muchísimo menos. Seguramente cuando vaya a buscar el 50% habrá un pequeño rebote, luego lo perderá y esto nos indicará que la probabilidad de ir a buscar el siguiente soporte, que es el 38.2, es decir, 2.370 libras esterlinas aproximadamente, es bastante probable. Muy, muy probable. Así que yo a partir de si yo fuese mi caso y tuviese que promediar, promediaría por debajo del 50%, porque por encima no merece la pena. Si has comprado a 3.000, promediar a 2.500 libras esterlinas no merece la pena. La diferencia es muy poquita, Estamos hablando de un 17% de diferencia. No merece la pena. En cambio, cuando ya estamos a 2.300 libras esterlinas, bueno, pues ya hay una diferencia de prácticamente el 25%. Ya estamos tocando niveles muy interesantes. Es una acción que además te va a entregar 230 libras esterlinas al año. No es mucho, pero bueno, estamos hablando de un 8%, donde ya podría recuperar. Bueno, pues yo me esperaría a niveles clave cercanos al 38.2, es decir, por debajo de los 2.400 libras esterlinas. Y nunca promediaría hasta que no vea un cambio de tendencia. ¿Cuál es ese cambio de tendencia? Cuando empiece a hacer una especie de suelo o empiece a hacer una especie de rebote. Y en esta zona de aquí, seguramente para finales de verano, principios ya del otoño, podrías ver una figura que te recordaría algo así como una triangulación simétrica, una especie de cuña alcista o una triangulación de base plana. Ahí es donde deberías promediar. Y todo también depende de la cantidad de dinero que metas. Imaginaos que nuestro amigo Lionel haya metido aquí 20.000 euros en 3.000 peniques, ¿vale? Mete 20.000 euros. Bueno, pues para promediar correctamente en niveles de, yo que sé, me lo invento, 2.300 peniques, la cantidad de dinero que tienes que meter es una auténtica barbaridad para promediar correctamente. Con lo cual, siempre os voy a recordar una cosa. Invertir poco dinero, porque luego en la inmensa mayoría de las veces nos vamos a ver esta situación y no es lo mismo promediar 5.000 euros que tener que promediar 20.000 euros. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Siempre nos va a dar mejores entradas y siempre nos vamos a arrepentir de no habernos salido a ciertos niveles. Eso nos ha pasado a todos y siempre nos va a pasar. Así que siempre con poco dinero. Yo, amigo Lionel, me esperaría a estos niveles. Es lo más lógico. Y siempre vigilaría que no se perdiese ese nivel de 38.2, porque nos podríamos ir a un nivel inferior. Ya estaríamos hablando de 2.130
peniques. Por eso es muy interesante que esperes a que se mueva la acción de una forma en concreto para decir, bueno, hay aquí una especie de cambio de tendencia. También es cierto que te animo a promediar porque la figura que está formando desde el 2019 es muy prometedora. Estamos viendo una figura, bueno, pues con mínimos crecientes y máximos crecientes. Ahora, después de la gran subida, este hombro, cabeza, hombro claramente marcado en el 2017, bueno, pues estamos viendo máximos decrecientes, con lo cual podríamos estar hablando de niveles, para intentar buscar este nivel de aquí, máximo de 3.800 libras esterlinas, pues es muy difícil que no lo consiga antes de 2, 3, incluso 4 años. Estaríamos hablando de bastante tiempo. Con lo cual, siempre es bueno tener estas empresas en cartera para el dividendo, pero sabiendo comprar a muy buenos precios. No como nuestro amigo Lionel, que se metió en el nivel de las 3.000 libras esterlinas. No sé cuándo, supongo que habrá sido aquí o en la caída de aquí, pero siempre es muchísimo mejor meternos cuando haya una caída muy fuerte debido a condiciones externas de la empresa, lo que sea, cualquier motivo, porque son empresas que son bastante generosas. Fijaros, que haya sabido comprar en torno, ya no digo en el mínimo, pero en torno a 1.800, 1.900 libras esterlinas, pues está llevando un porcentaje por encima del 12% anual en dividendo, lo cual ya empieza a ser unas cantidades muy buenas. Me preguntaba Juan por Robi, que se está poniendo muy interesante y es totalmente cierto. En el corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de ya desde principios del 2023, cuando hace este suelo, que parece ser bastante firme. Bueno, pues ha recuperado muy bien con mínimos crecientes, máximos crecientes. Ha vencido esta resistencia de aquí, que es el 50% de Fibonacci de la caída anterior, que estamos hablando de los 44 euros aproximadamente. Los ha superado y es que Robi ha presentado unos buenos fundamentales. Nada que decir. El problema de Robi es que gran parte de sus ingresos dependen, ya sabéis, de la vacuna. Y el problema, pues que ya nadie habla del COVID, ya nadie habla, por supuestísimo, de vacunarse de COVID. Ya no cabe en la cabeza, ¿no? A no ser que pase algo terrible, ya nadie va a pensar en vacunarse, a no ser que tenga un problema de salud y demás. Con lo cual, el gran negocio de las vacunas puede ser que se haya terminado. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con Robi y saber cuánto debería valer Robi. Y eso es lo tremendamente difícil. Un PER para una farmacéutica, un PER de 15, 12, bueno, pues no es momento de comprar, porque podría, sí, es cierto, podría llegar a un PER 20, 25, ¿por qué no? Pero también es cierto que las caídas siempre están ahí. En cuanto al corto plazo, pues sí, ha mejorado muchísimo su aspecto técnico. Las medias van muy para arriba, la de 20, 50 y de 100 están subiendo muy rápido y pronto van a cortar la media de 200 sesiones y veremos qué es lo que pasa en el futuro cercano, ¿verdad? Estamos hablando de los resultados del primer semestre. ¿Por qué? Porque dentro de poco van a empezar a reflejarse esa falta de ingresos por parte de la vacuna. Ya veremos cómo termina todo esto, ¿no? Que estamos contando. Pero es bastante probable, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es muy probable que los ingresos bajen notablemente. Y eso es un problema para la cotización. De hecho, lo que estamos viendo aquí en esta caída tan tremenda, bueno, es un anticipo de esos descensos en los ingresos. Bueno, de acuerdo, quizás ya haya corregido hasta niveles óptimos. ¿Quién sabe? No lo vamos a saber. Depende cómo se tome el mercado los próximos trimestres. Pero sí es cierto que está muy interesante en el corto plazo. Fijaros cómo las divergencias que formaba aquí de 3 puntos en el suelo, desde este punto hasta aquí, donde una de ellas quedaba anulada por ser horizontal, bueno, pues al final sí tenían razón que era una divergencia alcista. Faes Farma, pues sí está también muy interesante Faes Farma. Faes Farma, bueno, es una acción que la traemos no todas las semanas, pero lo intento traer lo máximo posible porque nos lo han pedido varios suscriptores, puntos de entrada, puntos de apoyo, hasta dónde podría subir. Y bueno, pues está muy interesante. Después de rebotar el nivel marcado antiguo 3,11, 3,11 euros, ahora se quedaron en 3 euros. Bueno, pues ha rebotado bastante bien ahí. Vemos como también hace máximos y mínimos crecientes. Las medias le está costando un poquito más que a Robi subir, pero bueno, se está acercando, ya se están posicionando, ¿no? El precio se ha parado justo en el 38.2. Fijaros qué bonito es el técnico a veces, como el precio se ha parado muy cerquita del 38.2, intentándolo atravesar en algunas ocasiones.
baja y ¿dónde se para? En la media de 200 sesiones. Ahora lo único que toca es esperar, porque esto es así, la bolsa es así, toca esperar, y las medias, bueno, pues irán retomando su camino, se estrecharán, el precio también, y luego pues tocará o corregir o subir, eso ya depende de los fundamentales, pero por ahora Faes Farma no nos ha decepcionado con los fundamentales, ¿de acuerdo? No se le espera pues una caída en los ingresos, una mala noticia, no se espera ninguno de esos apartados. Simplemente toca mantener ese crecimiento de fundamentales. Si sigue manteniendo ese crecimiento de los fundamentales, pues simplemente el gráfico recuperará y se irá a buscar los 4.10, que son los máximos anteriores, pero con muchísima paciencia. Por ahora, el técnico no nos está marcando que haya un cambio de tendencia en los máximos, porque eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo, pero en el momento que se supere este nivel, estamos hablando del 50% de Fibonacci, que serían 3,56 €, vamos a dejarlo ahí, en cuanto se supere ese nivel, 3,56, 3,57, la cosa estará más que clara, y es donde se incorporará muchísima gente, que llega bastante más tarde. Estamos hablando de entrar a 3 euros, 3 euros y poco, bueno, pues se incorporará a 3,55 €, 3,60 €. Y ese es el problema, no saber cuándo incorporarnos a una empresa. Tenemos una buena empresa con buenos fundamentales, oye, se está apoyando en un canal de muy larga duración en 3 euros, 3,11 €, ¿por qué no meternos, no? ¿Por qué esperar a que cambien las señales por la parte de arriba y nos cambie este ciclo bajista que estamos viendo aquí? Bueno, yo creo que es suficiente apuesta con meternos en esta zona de aquí, y si vemos que no supera los niveles de 3,57 y retrocede, todavía tenemos muchísimo margen para pensarnos tranquilamente la situación y salir si nos apetece. Si no nos apetece y confiamos en la empresa, pues adelante. Esa es la estrategia más lógica desde mi punto de vista. Farmamar parece, mira, vosotros metéis aquí, yo que sé, gráfico de 4 horas. A ver si no revienta el gráfico. Pues parece que ha reventado el gráfico. Voy a darle F5 a ver si quiere volver a cargar. Farmamar. Bueno, no me ha dejado, casi peta el gráfico. No sé por qué no me deja últimamente hacer ciertas cosillas. Ahora sí. Vosotros metéis el gráfico de 4 horas, que sería correspondiente, por ejemplo, a un gráfico de 60 días o de 30 días en cualquier plataforma, y da muchísima pena lo que estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo desde principios de febrero del 2023, que se dice pronto, caída tras caída, caída tras caída, caída tras caída, dejando gap bajista por el medio, y es que da muchísima pena ver esta situación. Es que no se lo merece. Pero bueno, si metéis en el diario, ya sabéis mi opinión, cuando un gráfico no llega ni siquiera a la media de 20 sesiones, tanto en bajada como en subida, pues ya sabéis lo que hay detrás. Hay muchísima presión bajista, muchísimo, y esto no lo conseguimos con ninguna empresa normal, ninguna. El otro día decía en un vídeo que si os metéis, por ejemplo, en las páginas de Bolsa de Madrid, podríais ver las operaciones, ¿no? Y la mayoría, el 90, 95, 98% de las operaciones son algoritmos, ¿vale? Pone ALG al lado, que son algoritmos, es decir, maquinitas comprando y vendiendo las propias acciones, con lo cual ya te lo dice todo. Me escribió un miembro del canal para decirme que había descubierto que no sé cuántas empresas le pasaba exactamente lo mismo. Y digo, yo estoy de acuerdo contigo, pásamelas. ¿Por qué? Porque Farmamar no es la única empresa que tiene a JB Capital para mantener la solvencia, entre comillas, sobre las acciones que quieran la gente comprar o vender, ¿no? Esta empresa JB Capital se dedica directamente, o dicen ellos, a mantener la solvencia para que nadie quiera, si alguien quiere comprar 200 acciones de Farmamar, que siempre tenga 200 acciones ahí al precio que ellos digan. Bueno, a mí desde mi punto de vista me parece horroroso, tremendamente horroroso, porque eso, bueno, va un poco en contra de la libertad del mercado, ¿no? Pues si hay demasiada demanda de acciones, pues tendrá que subir el precio, no ofrecer más acciones de parte de una empresa para que se pueda comprar o vender. Ese es mi punto de vista, a mí me parece horroroso. Pero está claramente, también desde mi punto de vista, está claro que no se dedican solo a esto. Porque JB Capital, igual que otras muchas empresas que se dedican a este tipo de negocio contratadas por las propias empresas, bueno, pues no es la única, y hay muchísimas empresas que se dedican a esto. Y cuando encontréis una empresa que el 90 y tantos por ciento, 95, 98, 99% de las operaciones la llevan a algoritmos,
buscar a ver si tiene contratos de liquidez, porque efectivamente hay docenas y docenas y docenas de contratos de liquidez por muchísimas empresas. A este miembro del canal le pedí, por favor, mándame las 15 empresas que has visto tal, pero al final no me ha contestado. Es una pena, porque le quería, pues eso, comentar la cantidad de empresas que contratan a las otras empresas para mantener la liquidez, entre comillas, de sus acciones. Y al final lo único que tenemos son pues un tanto por ciento horroroso de operaciones por medio de algoritmos. Bueno, de Farmamar, pues técnicamente no ha cambiado absolutamente nada, se ha hecho un nuevo mínimo en la zona de los 33 altos. Bueno, pues todo indica, ya sabéis, que va a ir cayendo poquito a poco, desangrándose por el caminito, así pues la gente parece que se acostumbra a ver a Farmamar por debajo de los 35 euros, cuando estábamos hace tan poco unos meses hablando del soporte de los 52, pero unos meses antes estábamos hablando del soporte de los 66 y así poquito a poco pues nos van minando la moral. Y en cuanto a lo que podemos hablar de Farmamar, bueno, pues como mi amigo JF Pistoto 2017 en Twitter, pues así lo nombra como noticias como por ejemplo que la lurbinecterina llega a Europa de la mano de Suiza, ¿vale? Abrimos la noticia y la lurbinecterina, ya sabéis que está cerca, llega a Europa de la mano de Suiza, indicado para el cáncer de pulmón microcítico, está ya aprobado en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la noticia deja un poquito que desear cómo está redactada. Aprobado en Estados Unidos no tiene el aprobado total, tiene un aprobado, bueno, parcial, condicional. Y que llegue a Europa de mano de Suiza, pues tampoco es cierto. Tampoco es cierto. También se está usando en Francia, por ejemplo. Entonces es un poco así, está un poquito redactada, no sé, llama un poquito mucho la atención, ¿no? A mí lo primero que te habla es del cáncer de pulmón microcítico, luego te habla un poquito del grupo de Suiza y un poquito más abajo, bueno, pues te habla del ensayo, ¿no? Allí también estuvieron oncólogos de todo el mundo, como Luis Pazares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, quien lideró el ensayo clínico de fase 2, gracias al que han obtenido las aprobaciones de lurbinectedina en diferentes países. Fue precisamente gracias a los buenos resultados del estudio denominado Basket, liderado por el doctor Pazares, que en agosto de 2019 la compañía acordaba con la Agencia Norteamericana del Medicamento, la FDA, presentar la solicitud de registro bajo la regulación de Accelerated Approval para el tratamiento de segunda línea de cáncer de pulmón microcítico y para que recibió la aprobación en junio de 2020. Fijaros, estamos ya en el 2023 y todavía seguimos para adelante. Esto lleva muchísimo tiempo. Lo más probable es que el lurbinectedina reemplace al topotecan. Aquí ya están siendo bastante explícitos, muy claros en este asunto. Sí, lurbinectedina, Zepzelca, es un medicamento muy prometedor, que está dando muchísimos ingresos a Farmamar, sobre todo a su socio Jazz. Y ya veremos cómo nos afecta a nosotros estos ingresos, por ejemplo, en Suiza, o por ejemplo en Corea del Sur, en Inglaterra, en China. En China, por ejemplo, aunque sea un mercado muy abierto, aunque esté solo en estudio para una pequeña parte de la población, que no recuerdo ahora el nombre de esa población, Hainan me parece que era o algo así. Bueno, pues el problema de China es que la inmensa mayoría de los chinos no van a tener dinero suficiente para ese tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? No va a ser así. Y aunque se apruebe en un país, luego llegan muchísimos procesos diferentes. Yo no soy experto en esto, ni quiero serlo, ni muchísimo menos. Y tengo la más mínima idea. Pero sí hemos visto cómo ha pasado en Canadá, que se puede aprobar parcialmente o totalmente en un país, pero luego en los seguros pues no llegaron a un acuerdo sobre el precio del tratamiento. Con lo cual todas estas noticias están muy bien y son maravillosas y probablemente sustituya al topotecan, pero por el camino van a pasar muchos años. Y ese es el problema. No dudo que vaya a ser un tratamiento, una molécula ejemplar, no lo dudo, pero vamos a situarnos ya para a partir del 2025. Alguna noticia recibiremos en el 2024, no solo de Zepzelca, sino también del medicamento para el ojo seco. Y luego ya veremos qué es lo que ocurre. Pero esto por el camino nos vamos a ver, pues hay que poner a la gente en situación, ¿no? Ya lo decíamos en su momento que no me gusta nada este tipo de comportamiento, no me gusta nada ver que haya empresas contratando a otras empresas para obtener cierta liquidez, porque da mucho que pensar. No me gusta nada el sistema de comunicación de esta empresa. No me gusta nada que el presidente de una empresa mienta la cara directamente a todos los inversores. Hay muchísimas cosas que no me gustan de esta empresa. Muchísimas. Yo no dudo que Zepzelca
vaya a ser una molécula que dé muchísimas alegrías. Pero estamos muy lejos, muy, muy lejos. Y hay que ponernos en situación. Estamos muy, muy cerca de tapar ciertos gaps antiguos y estamos muy cerca de ver precios totalmente ilógicos. Pero el gráfico es el que es. Y mira que me duele decir esto, pero el gráfico es el que es. Y no hay marcha atrás. Esto quieren tirar la acción lo más profundo posible. Ya lo decíamos en su momento cuando aparecía el corto. El corto no está aquí, no aparece en esta acción, o los cortos no aparecen para ganar 50 céntimos o 10 euros. Porque el corto, para que duplique su inversión, tiene que valer la empresa 0 euros. Puede perder infinito, porque si no deja de subir la acción, cuanto más suba, más pierde el corto. Puede perder infinito dinero, pero ganar, como máximo, puede ganar un 100% si la empresa vale 0. Con lo cual, cuando alguien abre un corto, si no es para proteger posiciones, bonos, intercambio de acciones y demás, si no es por eso, es porque sabe que la acción la van a hundir. Y tendrá sus motivos. Y lo estamos viendo en los fundamentales. Nos estamos cargando el 100% de los beneficios en I+D. En I+D de aquí para 2 o 3 años, no para dentro de 6 meses. Con lo cual, a mí me parece maravilloso, pero la cotización le va a ser bastante, bastante duro. Va a ser un 2023 muy, pero que muy duro. No os fiéis de la compra de acciones por parte de directivos, palabrejas de directivos que no valen para nada, que si ahora vamos a hacer no sé qué. No os fiéis de nada de eso. Vamos a ver dónde se para esta sangría, porque la verdad que le queda todavía bastante recorrido. Bueno, Bankinter, que me pedí el otro día un miembro del canal, por favor no te olvides de Bankinter, no me pienso olvidar de Bankinter, pero bueno, como veis, por lo menos, como mínimo podríamos decir que la zona esta de aquí de los 4,98 está resistiendo bastante bien, pero fijaros, el aspecto técnico ha empeorado muchísimo, muchísimo. Mira que me alegraba que hubiese recuperado el canal alcista y que las medias no se hubiesen salido. Bueno, pues otra noticia mala de bancos, esta vez ya es la segunda vez que se sale del canal y esta vez va acompañada por dos medias, la de 20 y 50 sesiones. Y fijaros, throwback, en este caso sería pullback, a la parte baja del canal alcista donde se para el precio, las dos medias siguen por debajo, intenta recuperar y hoy marca pues un segundo pullback, pero esta vez un poquito más extraño, ¿no? Donde entramos dentro del canal, nos paramos en la media de 200 sesiones y de 100 sesiones, que prácticamente están juntas, y ahora, bueno, pues retrocede bastante, parando el gap que había dejado en esta zona de aquí. Tenemos otro gap sin cerrar en esta zona de aquí, que es bastante complicadete, porque estamos hablando de los 5,21 euros. No ha tenido hoy suficiente fuerza y además la zona de las 200 sesiones pues coincide también con el pequeño impulso alcista que ha tenido estos últimos días, el 61,8, con lo cual esta zona le da doble fuerza para parar el impulso alcista. Ya veremos qué es lo que ocurre, esperemos que siga metiéndose dentro del canal alcista. Si lo logra, podríamos ver un movimiento alcista. ¿Cómo no? Pero ya sabéis, los bancos, ¿cuál es el momento, cuál es el fundamental que tenemos que vigilar en los bancos? Porque ya ha empezado la lucha. Lo voy a explicar una vez más por si hay gente nueva en el canal que no lo haya oído. Decíamos ya a principio del 2023, Bankinter está muy interesante, precio objetivo 7,20 euros. Con la presentación de los resultados del primer trimestre subimos precio objetivo 7,50, pero 7,50 a 7,20 euros es un precio mucho más que justo para Bankinter y a partir de ahí podrían venir correcciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque lleva prácticamente casi 3 años subiendo sin parar por un canal alcista que hasta ese momento era impecable. Era muy bonito, teníamos todas las medidas dentro, el precio dentro. Bien, podríamos luego ver una corrección ABC. Si tocase ese precio, 7,20 euros, 7,50 euros. Pero también teníamos en cuenta que para finales de verano iba a comenzar una lucha entre los bancos debido a la captación de clientes donde subiría la remuneración a las cuentas, ¿no? Aprovechando estos altos intereses que cobran, bueno, pues van a remunerar más para obtener más clientes. Pues no ha sido así, no ha sido en el tercer trimestre, sino ya en el primer trimestre se han puesto a luchar entre ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues lo más seguro es que aquellos bancos que sean capaces de aumentar sus ingresos, aumentando también el número de clientes, aunque tengan un beneficio estancado porque ahora remuneran mejor sus cuentas, bueno, pues esos bancos son los que van a sobrevivir y posiblemente vayan a atacar máximos antes de una corrección. Una futura corrección que ya veremos cuándo se provoca.
En los fundamentales del primer semestre es donde lo vamos a ver. Y ahora lo que estamos viendo son dudas y miedos. Porque aquellos bancos que presenten un primer semestre donde han perdido clientes, esos son los primeros que van a tener unas caídas muy, muy fuertes. Con lo cual nos toca esperar un poquito más. Vamos ahora con Intel, donde veíamos, bueno, pues estas caídas. ¿Ves? Como le decíamos al principio, por cierto, Intel nos la pide nuestro amigo Xavier. Robin nos la ha pedido nuestro amigo Juan, que no sé si lo he nombrado. Y Bankinter, nuestro amigo Albert. Bueno, pues aquí tienes Intel, Xavier, y bueno, como vimos, bueno, pues tuve una caída acelerada. Esto me recuerda a la gráfica de Bats, ¿vale? Para que lo tenga también nuestro amigo Lionel en cuenta, donde veíamos una caída que se iba acelerando, acelerando, acelerando y de repente se para en un punto en concreto. Había perdido todos los niveles, el de 65, el de 50, el 38, de repente para y empieza a formar una figura, vamos a decirle de doble suelo, doble, triple suelo, no tiene por qué, pero bueno, esto sería más bien, bueno, pues algo parecido a una triangulación de base plana, aunque no se parece en mucho, pero es algo así, algo parecido. Bueno, pues esta figura podría ser una figura de vuelta, de estancamiento, donde vemos como el precio, bueno, pues no hace la forma más bonita que he visto en muchos años, no la es bastante fea, pero por lo menos los mínimos son crecientes y los máximos también. Además vemos como el precio ahora está empezando a oscilar, ¿dónde? Entre las 4 medias. Y las 4 medias, le quedan todavía unas cuantas semanas, seguramente empezarán a oscilar muy cerquita de la media de 200 sesiones. Y a partir de ese momento, pues pasará un mes, 2 meses, 3 meses, se provocará un movimiento. Esperemos que alcista, porque todo esto es la teoría, ¿no? No sabemos hacia dónde va ese movimiento, pero seguramente será alcista por fundamentales y por lo baja que está la gráfica. Y nada más, de Intel no podemos asegurar absolutamente nada. Además, entrega un dividendo bastante pobre, por así decirlo. Estamos hablando, pues fijaros, en el 2022 365, 365, 365, apenas llega a $1,50 por acción y está cotizando ahora mínimos en 29. Con lo cual es bastante pobre, no llega ni al 1%, perdón, al 1%, no llega ni al 5%, con lo cual hay que tener siempre en cuenta esos detallitos. Ahora que se encuentra en la parte baja, bueno, pues es una muy buena opción, donde si hay alguien que esté atrapado sería pues un punto bastante óptimo de promediar cuando estemos en esta zona de aquí, en torno por debajo de los 26, 27 dólares, sería muy interesante promediar en esa zona. ¿Por qué? Porque el gráfico ya está empezando a cambiar, es un precio muy bueno para Intel, los fundamentales acompañan, simplemente hay que tener la paciencia necesaria para llegar a unos niveles óptimos. Sería intentar luchar con la resistencia de 61.8, por ejemplo, los 42 dólares. Y por último tenemos esta empresa que es Medical Properties, que nos la pide nuestro amigo Sergio. Y bueno, pues es una empresa que ya veis, tiene un comportamiento muy parecido al de Intel, donde trazamos un Fibonacci de larga duración, a ver si resetea el gráfico, que últimamente se está volviendo loco. Ahí está. Bueno, trazamos un Fibonacci de larga duración y lo que estamos viendo, bueno, pues es una caída debido aquí a la pandemia, una corrección lógica. ¿Por qué no tomo este máximo en vez de este? Bueno, porque aquí ya tiene, si vosotros tracéis un máximo, bueno, pues veríais que esto ya tiene una corrección más que superada del 61.8, con lo cual esto ya es otro impulso alcista, se puede tomar el máximo y bueno, pues así lo que estamos viendo es una caída prolongada durante muchísimo tiempo, donde vemos que esto es una corrección normal y natural, donde vemos que el precio pues rebota, atraviesa la media de 20 y llega hasta la de 50, incluso llega hasta la de 100, incluso llega hasta la de 200 sesiones y luego sigue cayendo. Bien, pues podríamos estar ante la antesala, no la antesala, la antesala de una parada del precio. Pues es bastante probable, pero todavía queda muchas dudas por despejar. Lo primero que tenemos que ver es que esté haciendo un suelo, porque aquí, fijaros, aquí hizo un doble suelo, tuvo una corrección muy interesante donde nos engañó, fijaros cómo los máximos eran crecientes, los mínimos también, y de repente pues se cayó. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí las medias no estaban oscilando cerca de la media de 200 sesiones, estábamos bastante lejos. Eso es un punto a tener en cuenta. Las medias se tienen que estrechar bastante. Hubo un suscriptor que me pedía, por favor, que le explicase lo de las medias. Y yo le contesté, mira, si tú eres capaz de seguir los vídeos día a día y quedarte con las cosas que te voy explicando, no tengas ninguna duda que vas a aprender poco a poco cómo interpretar correctamente las medias. Fijaros que Intel
la diferencia con la anterior no tuvo ningún error en ese momento, no hizo un falso rebote como estamos viendo en esta empresa. Llegó, empezó a estrecharse, esperó lo que hizo falta hasta que las 3 medias se juntaron y luego subió y ya se juntaron las 4 medias. Una vez que se estrechen, movimiento alcista o bajista. En este caso supongo que sea alcista por los fundamentales. Aquí no. Aquí lo que vemos es que el precio se paró, hizo así una especie de doble suelo, empezó a subir y las medias todavía siguen muy separadas. Esto es una indicación que la mayoría de los casos funciona, de que el precio todavía no está preparado para tener un impulso alcista. Con lo cual, bueno, pues después vino una caidita. También es cierto que es una empresa que entrega un dividendo bastante elevado, ¿eh? Fijaros que entrega prácticamente el mismo dividendo que Intel, pero cuesta 7,92 dólares. Estamos hablando de una diferencia sustancial. Fijaros en el 2022. ¿Dónde estás 2022? 2023, 2022. Entrega 0,29, 0,29, 0,29 y 0,29. Es decir, prácticamente un dólar con 20 frente a unos precios de 7,92. Con lo cual estamos hablando, vamos a redondear a 8 dólares. Serían 0,29 por 4 dividido entre 8 dólares, estaríamos hablando de prácticamente un 15%, un 14% limpio, ya descontando el 19% de los impuestos. Así que fijaros la diferencia, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene un dividendo muy suculento a unos precios bastante barato. ¿Podríamos intentar una entrada en esta empresa? Pues todo dependerá de los fundamentales. Si los fundamentales son normales, no hay ningún cambio radical, sí podríamos hacerlo. Además, fijaros el cambio de volumen. Para ver el cambio de volumen a mí me gusta ponerlo en semanal o en mensual. Fijaros, no sé si sois capaces de verlo ahora sí. Fijaros qué cambio de volumen tan espectacular en esta zona de aquí. Vamos a ver qué es lo que forma en esta zona, pero estamos viendo una empresa que es muy buena para tener en nuestra cartera en el apartado de dividendos. Si nos la trae nuestro amigo, ¿dónde estás? Que no te veo. Sergio. Muchas gracias, Sergio, porque también este señor Sergio nos habló el otro día de A3 Media y cuál era mi opinión sobre tenerlas en cartera. Pues eso, a buenos precios. Nunca compraríamos esta empresa, por ejemplo, en estos niveles de aquí. Por ejemplo, en 17, 16, 15 dólares, porque el dividendo pues retrocede muchísimo, aunque sea un dividendo de un 8 o 9%, cuando ahora, si compramos en esta zona, podemos tener un dividendo del 15% anual y aún decimos unos precios bastante bajos que nos prometería, bueno, pues un rebote mínimo hasta 61,8, que estaríamos hablando cercano a los 13 dólares, 13,7 dólares aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí el precio iba a decir, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, el que le apetezca que se suscriba al canal y active la campanita, y con un like es más que suficiente. Un saludo a todos y pasad buena tarde. Chao.